Continuamos en Al Tanto, este programa que llega a ustedes cada semana, como siempre les digo, con muchísima información. A través de nuestra estación de radio 1210, también a través de nuestro programa de YouTube, Al Tanto con Maricela Hernández. Bien, vamos a entrar ahora en el aspecto legal. Ya se me traba la lengua. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a un abogado a quien voy a tirar contra la pared. Voy a ser un poquito mala porque me encanta. Ellos siempre tienen un lenguaje maravilloso. Ellos les encanta ganar. Ellos son los reyes de las leyes. Y bueno, pues entonces yo voy a ponerme del lado de allá, del lado del consumidor, de todo lo que dicen y hablan y protestan de los abogados, y después cuando están delante de ellos se ponen chiquiticos y no dicen nada. Ahí vamos, ahí voy a ser yo. Robert Behart, bienvenido. Gracias. Aquí te tengo, ya te estás riendo. Estoy listo. Ahí vamos. Bien, abogado de muchísimos aspectos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Abogado general? ¿Abogado...? No, realmente yo soy un abogado que me dedico a lidiar con compañías de seguro. En este caso estamos hablando de reclamaciones por daños a propiedad, pero también nos especializamos en casos de accidente y de lesiones personales. Ya, entonces me tengo que quitar un poquito entonces yo los guantes porque tenemos al lado mío entonces el abogado que defiende contra las compañías de seguro. Ok, no importa, te voy a tirar contra la pared de todas maneras. Compañías de seguro que te pasas el año entero pagando, es dinero, y dinero. Yo no sé la matemática que ellos hacen. Ellos suben el 2, bajan el 0, lo multiplican, lo dividen, le sacan la raíz cuadrada, te dicen que si tienes el ¿cómo se le llama? El deducible, que si es, y a la larga uno pierde. Siempre. Sí, no me digas siempre, porque... Bueno, es el objetivo. Es el objetivo de ellos. Bien, es recomendable que uno se faje directamente con ellos, sí, porque voy a hablar ya con el idioma para que la gente me entienda, no ser tan profesional. Que se faje uno directamente con el seguro, o obviamente me vas a decir, no, es bueno tener un abogado, pero ¿qué tú recomiendas? Yo contestaría la pregunta con definitivamente. La razón, sin tener el saco puesto, sin que seas ahora un abogado, o sea, sí, honestamente. Sí, honestamente, la respuesta desafortunadamente es sí. Y la razón por la cual uno debe de tener representación, teóricamente me encantaría poder decirte que no, ¿okay? Pero son muchos los años de experiencia donde he aprendido de que desafortunadamente el consumidor necesita representación. Está el consumidor lidiando con una persona que está entrenada, que está educada sobre temas que uno no está como consumidor educado ni preparado para defender y advocar por sí mismo. Okay. Entonces estás jugando, por ejemplo, en una cancha o en un equipo de fútbol, de fútbol con 4 jugadores y el otro equipo tiene 6. O usted tiene 2 y ellos tienen 4. ¿Por qué? Porque es una situación no... Déjame preguntarte algo. La ley, y a lo mejor te estoy ofendiendo con esto, pero la ley yo siempre le digo que no es ley. En este caso nos estamos refiriendo también a las compañías de seguro. La ley es interpretativa y yo lo aprendí por muchos problemas legales. No soy delincuente, o sea, cosas legales que me han pasado, que la ley es interpretativa. Sí existe una ley, pero es dependiendo de cómo cada abogado o cómo cada juez la interprete. Yo no sé cómo lo interpreta la póliza, las compañías de seguro, pero siempre la interpreta de una manera que cuando ellos terminan uno le debe a ellos. En vez de ellos pagarle a uno, todavía uno les debe a ellos. Sí, a lo que usted se está refiriendo, Maricel, es el principio de jurisprudencia, que significa que sí, existen leyes, pero también existe cómo es que las cortes en casos anteriores han aplicado e interpretado esas leyes. Entonces, como abogado, uno presenta su caso y argumenta su caso basado en los hechos del caso que uno tenga y las leyes que hayan sido aplicadas en casos anteriores. Entonces, por eso es que, como has tenido la experiencia, hay veces que una ley puede ser interpretada de una manera y a veces de otra.
¿Y es legal eso? Bueno, ese es el sistema nuestro. El sistema nuestro es un sistema de common law, como se dice en inglés, donde existen ciertos estatutos, pero también existe la jurisprudencia. O sea, tú lo adaptas a como te convenga. Bueno, sí, desafortunadamente más o menos así. Es una forma de decirlo. Claro, el buen abogado, esa es la función del buen abogado, poder advocar y no sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero poder avanzar los intereses de su cliente con las leyes que existen en los libros y los casos que han sido interpretados anteriormente. Es malo que uno como cliente llame a una compañía de seguro, se queje, abra un caso, vuelva a quejarse, vuelva a abrir otro caso. O sea, nosotros tenemos derecho, y te digo, yo me estoy haciendo ahora más la bruta de lo que lo normalmente soy, pero quiero que todo el mundo allá afuera entienda. Por ejemplo, en cuestión de bancarrota, a los 7 años ya uno vuelve a tener crédito y uno se puede volver a declarar bancarrota en un par de años. En cuestión de claims, en cuestión de abrir casos o de reclamos con la compañía de seguro, hay un límite que uno dice, bueno, después de 2, después de 3, ya la compañía de seguro no me quiere más, ¿o no? No, realmente no hay un límite, pero a lo que usted se está refiriendo es el hecho o la posibilidad de que abrir o comenzar un reclamo puede afectarlo en una manera negativa en el futuro, y eso desafortunadamente sí es correcto y pasa. Hay veces que no pasa y hay veces que pasa, pero volvemos a lo mismo, como usted comenzó nuestra entrevista. Todo está bien mientras la aseguradora está cobrando su prima, pero cuando les toca pagar, entonces ya no, las cosas no son tan agradables. Les da migraña. Entonces no hay, yo lo que siempre les recomiendo a mis clientes es que uno tiene seguro con el propósito de usar el seguro, ¿ok? Tiene sentido. Pero no abusarlo ni usarlo por cosas que realmente uno se está simplemente tratando de aprovechar, ¿ok? Las personas, especialmente hay de todo y para quizás nuestros oyentes y yo como hispano, muchos pensamos que nos las sabemos todas, pero nadie nadie sabe más. Pensamos, porque tú te vas para una cafetería aquí a tomar café cubano y ahí todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo sabe. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie sabe más que las compañías de seguro. La compañía de seguro es una industria extremadamente poderosa, y si uno tiene un evento en cual tiene derecho a reclamarle a su seguro, eso teóricamente no debe de influir en una manera negativa a ese consumidor. La aseguradora sabe quién es el que está cumpliendo con su exacto. Entonces, mi recomendación es, si uno tiene daños ocasionados por el huracán, por ejemplo, que acaba de pasar Irma, y perdóname si me estoy yendo del tópico, definitivamente merece consultar con un profesional para determinar si merece o no abrir un reclamo. Si ya ha abierto el reclamo y las cosas no les está yendo bien, consultar con un experto. Ok. Ahora, me refería porque a lo mejor la misma aseguradora va a decir, bueno, este cliente ya me puso un reclamo, me puso 2, me puso 3. Cuando uno tiene un accidente de auto, lamentablemente, y hay muchas personas que no lo saben, aunque no seas culpable, te puede subir el seguro. Ahora, por eso te estaba preguntando, porque si a lo mejor uno hace un reclamo, el día de mañana la aseguradora pues simplemente nos sube la prima, o el día de mañana nos dice, ¿sabes qué? No te quiero más como cliente. Y no nos renueva la póliza. Entonces, si ese riesgo existe, ¿tenemos derecho nosotros a reclamar o ellos pueden hacer lo que ellos quieran? La respuesta que yo le doy a mis clientes es la siguiente. Aquí en nuestro mercado del sur de la Florida sabemos que existe
la incidencia de fraude, una de las mayores. Somos el número uno en estadística. En todo el país. Orgullosos de eso estamos. Volvemos a lo que acabamos de tocar, el tema con respecto a las aseguradoras y la industria, que es extremadamente poderosa, que tiene muchísima información. ¿Okay? Cuando uno tiene un accidente y uno es lesionado, por ejemplo, y va a consultarse con un doctor o una clínica de accidente, las aseguradoras saben cuáles son las que hacen las cosas correctamente y las que cumplen con la ley y con el paciente. Igual saben cuáles son los abogados que lidian con las clínicas que no son que no hacen las cosas tan correctamente. Entonces, lo importante es consultar y contratar a un abogado que usted ha obtenido alguna recomendación, o por otro abogado preferiblemente, o por alguien que ha tenido una experiencia favorable con un abogado. No guiarse por una canción en la radio, no guiarse por un anuncio en el televisor, que enamora muchas veces, pero por engaña. La recomendación. Es igual que un médico. Por ejemplo, yo personalmente, si necesito un especialista, voy a consultar con un médico quien yo ya respeto, para que me dé una recomendación a quién él iría. Yo también. Igual haría yo con el abogado. Si usted tiene un abogado de inmigración porque ha tenido un tema de inmigración, llame a ese abogado de inmigración y dígale: necesito un abogado de accidente, también me pueden llamar a mí, obviamente, pero el objetivo es, estamos hablando en general, y estamos tratando de informar al público y dar información para el bien de todos, no solamente el mío ni el suyo, pero esa es la mejor forma de seleccionar uno su abogado. No, si la razón por la que te tengo aquí es porque normalmente a los abogados les fascina anunciarse, pero les fascina anunciarse ellos y no les gusta. Mira cómo se ríe, y no les gusta. Yo llevo muchos años trabajando con abogados y entonces ya sé el lenguaje y sé cómo se mueven, pero igual sé reconocer el abogado que va y el abogado que no va con el público. Hoy estamos más que todo, si usted acaba de sintonizar la 1210 y se acaba de encender ahora nuestro canal de YouTube en Al Tanto, pues estamos hablando con el abogado Robert Behar. Ya nos dijo, es que tengo tantas, ahí está, y estamos hablando de lo que es las reclamaciones, si usted tiene derecho, si usted no tiene derecho, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de lo que es pólizas, seguros de casa. Nos podemos también dar un brinquito a lo que es los accidentes automovilísticos, del cual también tú cubres gran parte de eso. Tenemos derecho, igual, vuelvo con la misma pregunta. Yo como chofer, yo como residente, yo como una persona que sufrí, estoy lesionado, tengo derecho. Después que ya vino un policía, me hizo el reporte de policía, pero en ese momento no sentí nada, y después cuando llegué a mi casa empezaron a salirme todos los dolores. ¿Tengo derecho a hacer un reclamo y que la compañía me crea, o va a decirme la compañía: bueno, ¿y por qué no le dijiste al policía cuando estaba ahí que te dolía el cuello? ¿Tengo? Esa es muy buena pregunta. Te voy a contestar la pregunta, pero te voy a pedir que me recuerdes de algo muy importante que creo que le puede beneficiar a sus oyentes. Para contestar la pregunta de, por ejemplo, cuando uno no se queja de dolor en la escena del accidente, aquí estamos obsesionados, o los clientes, yo he notado que están obsesionados con si se llamó al rescue o no se llamó al rescue. Si uno está lesionado y la lesión potencialmente es una lesión grave, debe de llamar al rescue. Pero llamar al rescue por gusto no es recomendable. Igual, si uno no llama al rescue, pero como usted me acaba de decir, siente dolor cuando llega a la casa. Siente dolor cuando llega a la casa, pero no hace nada, porque piensa que se va a uno mejorar, y en vez de mejorar se empeora. Esa persona debe de debe de ir a un médico para documentar sus lesiones. Okay, ese es el primer paso. Sí, eso si ha cometido, por ejemplo, si ha cometido
si ha cometido ese pequeñito error, vamos a decir, en no documentar en no verdaderamente apreciar el hecho de que fue lesionado. Vamos a decir, se lesionó, pero está ocupado con los niños, uno está ocupado con el trabajo, no tiene tiempo para ir a hablar con un abogado, a ir a ver a su médico. Si eso ha pasado, no es muy tarde, uno debe de ¿Tiene actuar. tiempo? ¿Qué margen de tiempo tienes? Bueno, realmente no hay un límite de tiempo, pero no hay un límite que, por ejemplo, a uno le cierra por completo el derecho a reclamar. Pero como ustedes han oído la ley de PIP, que es la ley donde el propio seguro de uno tiene la obligación de cubrir los primeros $10,000 de gastos médicos, esa ley la han cambiado hace unos años a favor de la industria de seguros, donde uno solamente tiene 14 días para abrir y recibir atención médica, sino el derecho el derecho que uno tiene a través de su propia póliza de seguro lo pierde. Entonces, o sea, los malestares que tengas se tienen que apurar y salir en esos 14 días. Sí, desafortunadamente, para que uno pueda recibir los beneficios de su propio PIP. ¿No sube el seguro si hacemos eso? Mira, volvemos a lo que habíamos hablado. Si tenemos un accidente, no suben el seguro. Si hacemos un reclamo, no suben el seguro. Sí. Volvemos a lo mismo. A mí me gusta, Mi pregunta es, perdón que te interrumpa, si vale la pena hacer un reclamo si después me van a subir el seguro. Bueno, número uno, estamos asumiendo de que te va a subir el seguro. ¿Okay? Por regla general, si uno no es culpable y se atiende con un abogado de buena reputación y va a un centro médico, a un doctor, a una clínica de buena reputación, la respuesta es sí, vale la pena. ¿Okay? Siempre y cuando uno esté verdaderamente lesionado. ¿Okay? Eso hay que aclararlo, verdaderamente lesionado. Sí, sí. Si uno, y por regla general, si uno tiene un accidente automovilístico con cierta fuerza, ha sido comprobado de que el cuerpo humano desafortunadamente sufre de un síndrome de aceleración y deceleration, donde el cuerpo hace el movimiento ese de whiplash, como se dice en inglés, y es recomendable que uno siempre sea evaluado por un médico si siente algún síntoma. La columna, el cuello es muy traicionero en ese momento. Correcto. O sea, no ves sangre, no ves nada físico, pero las vértebras después te van a pasar factura y lo vas a sentir después. Correcto. Y hay lesiones de tejidos suaves que no necesariamente es una fractura, pero estamos hablando de una hernia discal, estamos hablando de dolores musculares que a veces se complican y le causa a una persona dolor e inconveniencia por años, por muchos años más que una fractura que, por ejemplo, uno tiene, le ponen un yeso, sana y ya más nunca tiene problema con la fractura, con la fractura o con el brazo. Lo sé porque padezco hace muchos años. ¿Y si lo tengo? ¿Y tengo un accidente? ¿Y si ya tengo esa hernia discal? ¿Y si ya tengo problemas en la espalda? ¿Cómo justifico que cuando tuve el accidente me acabaron completa? Esa es muy buena pregunta. Porque me pueden decir, no, pero si usted desde tal año sufre de eso, o sea, no venga ahora a coger mango bajito, para decirlo así. Le voy a decir, muchos abogados le cogen miedo a esos casos. Y yo realmente prefiero ese caso al caso donde la persona nunca ha tenido ninguna queja ni dolor. Le voy a explicar por qué. Las aseguradoras, desafortunadamente, les encanta argumentar de que la lesión es una lesión preexistente. Para ellos, en mi experiencia, casi todas las veces, desafortunadamente, argumentan que la lesión no es una lesión aguda ocasionada por el accidente. Qué raro. Entonces, que ellos siempre... ¿Qué pasa? Como van a utilizar ese argumento más de un 90% de las veces, ¿qué pasa? Con el cliente
que ha tenido problemas anteriores, que ha sido evaluado anteriormente, tenemos comprobante. Quizás a ese cliente, a ese paciente, le han hecho un MRI. Entonces, por ejemplo, casos que otros abogados a veces rechazan, en mi bufete nosotros los aceptamos. ¿Por qué? Porque tenemos ese comprobante. Entonces, hacemos una comparación y decimos, sí, compañía de seguro, efectivamente, esta es una persona que ha tenido una lesión preexistente, pero fue agravada. Entonces, aquí tenemos la prueba. Aquí tenemos el examen que le hicieron antes del accidente y aquí tenemos el de después. Y ya entonces le quitamos el viento de la vela del barco velero de la aseguradora. Pero le estoy haciendo estas preguntas porque a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque no hay una vez que uno hable con alguien, que uno converse con alguien y no esté obviamente bajo la sombrilla, bajo la protección pues de un abogado que ustedes nadan bien en su terreno, cada cual zapatero a su zapato, que uno gane, porque es que las compañías de seguro, como dije cuando empezamos la entrevista, de una manera u otra, la matemática a ellos no les falla a favor de nosotros, siempre es a favor de ellos, son millones y millones y millones, y a la larga nunca ganan. A mí me encantaría seguir hablando contigo hasta que, bueno, hay muchas cosas que preguntarte, pero el tiempo en la radio pues es limitado. Antes de irnos me dijiste que te recordara algo que es súper importante para la audiencia. Bueno, me alegro que ¿viste? me hayas... Sí, muy ahí buena hice memoria, mi tarea. muy ahí. buena memoria. En el ejemplo que me diste de la escena del accidente donde uno está con la policía, con el carro dañado, algo que yo encuentro que es muy común es cuando la persona está en el accidente, el oficial por razón A o B no le entrega a los accidentados un reporte con los nombres de las personas que estuvieron involucradas en el accidente y con las aseguradoras. Simplemente le entregan una tarjetica pequeñita que quizás son los oyentes con el número de caso. Es verdad. Ok. Eso es... ¿Y por qué? Porque no quieren escribir, porque no... O quizás tienen hambre y quieren coger el break de lunch. Sí. O tienen una llamada de emergencia, no sé, yo tengo mucho respeto para nuestros... A mí me pasó porque tuve un nuestros... accidente y estaba lloviendo y me dieron la tarjetica. Sí, bueno, cuando sucede eso, lo que yo les recomiendo a todos mis clientes y amigos es que con mucho respeto y mucha gentileza le pregunte al oficial: por favor, usted sería tan amable de por lo menos darme el nombre de la persona que me chocó, que me accidentó. ¿Tengo derecho a eso? Absolutamente, absolutamente. Y la razón por la cual eso es importante es que con esa tarjetica usted sí puede obtener el reporte, pero ese reporte puede tardar 2-3 semanas. Y mientras tanto, usted no tiene acceso a una información que es extremadamente valorable para usted, que es el nombre de la compañía de seguro. Para agilizar el trámite. Claro, porque si eres una persona que estás preocupada hacer un claim hacer un reclamo a través de tu propio seguro y lo quieres hacer a través de del seguro de la otra persona, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, vas a tener que esperar 2 semanas a obtener esa información. Vas a ser forzada a alquilar un carro a través de tu póliza, a reparar el carro a través de tu póliza, con tu deducible, tener que pagar tu deducible, mientras que si tienes esa información y procesas el claim, el reclamo a través de la otra persona, ¿qué pasa? No tienes deducible, no haces un claim a través de tu propio seguro sin tener motivo, y es algo que se puede evitar con una pequeñita pregunta al oficial, que casi siempre el oficial no le cuesta nada decirle a uno: mire, se llama fulano de tal, muchos de ellos no tienen ganas de trabajar nunca. Y le da su seguro. La mayoría de ellos no tienen ganas de trabajar nunca, pero bueno. La entrevista, sí, la entrevista me encanta. Lamentablemente el tema no me ha dejado poderte pinchar mucho como me gusta a mí, pinchar a los abogados, porque bueno, está hablando a favor del público y ahí tengo que ser respetuoso y no hacerlo, pero es que no me puedo ir sin antes por lo menos meter un poquitico de veneno. Es algo que no puedo, yo sé que es tu trabajo, yo sé que los abogados viven de eso, es como un médico o un dentista que vive de sacar muelas, pero ¿cómo sabemos
cuando tenemos delante de nosotros un abogado que ama su profesión y respeta a su cliente, o el abogado que está pensando en el % que se va a ganar con el caso que tiene delante? El veneno lo tiré antes de irme. Eso es muy buena pregunta, y uno tiene que ir con su feeling, con su corazón. Han habido muy pocas veces donde yo estoy en mi oficina o en mi salón de conferencia con una persona que está consultándome para un caso nuevo, y yo, esa desconfianza o esa duda, yo la siento como persona, ¿okay? Como abogado, porque quizás es algo que la vida me ha dado a mí, un don que yo tengo, quizás, no sé. Y yo me viro a esa persona y le digo a la persona: tienes que confiar y tienes que sentirte cómodo con tu abogado. Si no te sientes cómodo con el abogado, goodbye. Te recomiendo que consultes con otro abogado y vayas con la persona que más confianza te dio, que te dio más. O sea, número uno, por el feeling, y número dos, yo creo que dijiste al principio de la entrevista algo muy importante, y yo creo que también lo tenemos que hacer con los abogados, porque a la larga estamos hablando si es un accidente de carro, de nuestra salud, si es algún reclamo de nuestra casa, de nuestro techo, lo que estamos reclamando ahí, lo que todo el mundo quiere mantener, es hacer un estudio de cómo es ese abogado, buscar a alguien de confianza que uno tenga y que me hable sobre ese abogado. No un amigo, porque los amigos siempre hablan maravilla de los abogados y maravilla de todo el mundo, pero yo creo que sí, que hacer un estudio, examinar qué casos ha tenido, quién me lo está recomendando, qué experiencia tiene, para entonces ya uno sentirse como tal. E ir con el sentimiento de uno. Exacto. También. Si uno va y consulta con ese abogado y no recibe esa confianza. Es lo que te iba a decir. Escuche ese feeling de uno. Ese es el sensor que uno le da el cuerpo de uno, de quizás. Es cierto, porque yo puedo tener delante el mejor doctor del mundo. Si yo no me siento cómoda, correcto, yo no pongo mi salud en sus manos. Y en el caso legal es igual. Puedes tener todos los títulos habidos y por haber. De hecho, yo soy un tipo de persona un poco rara, porque yo entro a una oficina de un abogado y a mí todos los diplomas que tienen colgados en el techo, a mí no me impresionan. Perdón, pero sí. No soy el tipo de persona de que me guío porque el diploma a mí no me llama la atención. Yo también tengo mis diplomas. Yo quiero sentirme, cuando hablo con el abogado, lo que yo capto, eso es lo que a mí me lleva. Entonces, te pregunté, porque yo sé que hay muchos que van por ese porcentaje y no por ayudar. No, ese es muy buen consejo. Gracias. No, gracias a ti. Aquí están los micrófonos para cuando quieras regresar. Un placer. Igualmente. Bueno, hoy estuvimos hablando aquí en nuestra entrevista de Al Tanto, los derechos que usted tiene como ciudadano, como residente, como ser humano, de hacer alguna reclamación a sus compañías de seguro, ya sea si tuvo un accidente de auto, o ya sea si pasó un huracán, ya sea si le pasó algo en su casa. Usted se pasa toda una vida pagando un seguro que nos los obligan, porque si tenemos auto no podemos manejar sin seguro, y si tenemos casa y la debemos al banco, no podemos tener pues una casa si no tenemos seguro. Entonces, como es algo impuesto, como es algo obligatorio, como su matemática nunca falla, arriba, busque un abogado y reclame cuando usted tenga algún problema, porque a la larga es su derecho. Continuamos con más de Al Tanto, ya volvemos.